Bueno, mi nombre es Katia Rosenbaum, soy psicóloga clínica, me especializo en gestión emocional y mindfulness, por ahí para los que todavía no me conocen demasiado, les voy contando. Y bueno, así que trabajo con todo lo que es inteligencia emocional y las emociones en mi clínica, con mis pacientes y también con todo lo que es espiritualidad, con meditación, con técnicas de respiración y todo lo que el conocimiento espiritual puede aportar muchas veces en un camino de desarrollo personal en la vida de cada una. Así que, bueno, la astrología es una herramienta que a mí me gusta mucho también trabajar en sesión cuando las pacientes, digamos, están conectadas y es algo que les interesa. He trabajado con algunas pacientes, por ejemplo, con la devolución de la carta natal en consulta, digamos, en una interconsulta con la astróloga, o simplemente por ahí la paciente quiere hacer esto, digamos, de forma separada y luego traer el informe de una carta natal o de la revolución solar, y es una fuente de información muy linda para trabajar con los pacientes en lo que es autoconocimiento. Y bueno, específicamente lo que nos convoca hoy tiene que ver con las lunas, ¿no? Con el rol de la luna en la carta natal, que ahora Ruth nos va a contar un poco. Hola Ruth, Hola Katia, ¿cómo estás? ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Primeras preguntas que me hicieron, ¿no? Como para interiorizarnos un poco en el tema es, ¿para qué sirve la carta natal? ¿No? Porque está bueno pensar, antes de ponernos a hablar de las lunas, que hay gente que por ahí no conoce demasiado, pero le llama la atención. Si podés contarnos por ahí brevemente para qué sirve la carta natal en general. Bueno, la carta natal sería como la base, la herramienta base de la astrología, ¿sí? Yo trabajo en la astrología psicológica. El estudio de la carta natal nos da mucha información acerca de las cualidades energéticas de la persona con las cuales se puede identificar o no, porque nos identificamos con una pequeña parte de nuestra carta y en el transcurso de la vida, digamos, la idea es que podamos ¿no? conectar con todas aquellas energías que tenemos o con más energías con las que primero nos identificamos, que cuando hablemos de luna vamos a ver mucho de esa identificación primera. Y yo, Ujú. digamos, también lo que me interesa más trabajar, como trabajo normalmente y me gusta más en consulta, es a través de lo que le esté pasando en el presente a la persona, ¿no? Digamos, lo que Claro. la persona es el motivo de consulta que trae, cómo con su carta natal, esa posición de los planetas en el momento de su nacimiento, cómo decodificamos esa información a través de la astrología, ¿no? Entonces, bueno, en función ya de lo que cuenta la persona, pues ya yo me enfoco más la mirada pues, hacia la luna, hacia el sol, hacia Saturno, ¿no? Como que Claro. cada planeta, digamos, tiene una función diferente, entonces, según lo que esté viviendo la persona, estará reflejado en una parte u otra de la carta o cuestiones por ahí también con las cuales no se identifica y que esa energía está pidiendo de alguna manera ser reconocida, ¿no? Entonces a lo mejor tiene una situación externa, ¿no? Que le resulta ajena a ella, ¿no? Pero que la está, digamos, involucrando y conflictuando en ese momento en su vida. Y bueno, ahí también es traer esa información al interior, ¿no? La máxima de la astrología es como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está sucediendo en el afuera? ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Qué información me está trayendo a mi vida? ¿Qué Ujú. aprendizaje? ¿Qué energía a incorporar, ¿no? Y esa energía normalmente del conflicto externo, un conflicto externo, también sintomatología física, emocional, eso lo podemos ver, decodificar a través de la mirada astrológica y ver qué está sucediendo ahí. Tal cual. Entonces, digamos, Bueno, eso es lo que a mí me gusta de incorporar justamente la astrología con mi trabajo con las pacientes, porque me parece que si, por supuesto, si la paciente conecta con lo que es el conocimiento astrológico, es muy interesante utilizar todo este conocimiento de cuáles son las energías que están a nivel planetario en el exterior,
y cómo nos convoca a nosotros particularmente en relación a justamente la carta natal, que tiene que ver con cómo están los astros posicionados en el momento del nacimiento, ¿no es cierto? Corregime Sí, siempre si me equivoco. sí, es cierto, ciertísimo, pero también más allá de eso, el lenguaje astrológico nos habla del todo y de las partes, ¿no? Entonces, también si la persona, digamos, viene con un conflicto, digamos, por ahí, que le cuesta su asertividad o accionar, ya vamos a mirar a Marte, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo. Ya vamos a saber que hay algo con su función, ¿no? De esa autoafirmación, de ese accionar, ¿sí? Que, bueno, ahí, digamos, hay que trabajar esa parte. Yo no te veo, Ay, Katia, no te... desaparecí, pero yo te escucho. Vos seguí hablando que veo. ¿Vos me escuchás? Sí, sí, te escucho. Ay, no sé por qué desaparecí, pero seguí hablando. ¿Cómo hago? Hoy la tecnología. Esto, ¿no? Como digo, más allá, obviamente, ¿no? De la carta natal particular de la persona, la astrología es toda una filosofía de vida y una manera de ver el mundo, ¿no? Se dice también que, por ejemplo, los 12 signos son como la paleta de colores del mundo, ¿no? Entonces, yo puedo observar una planta y a partir de la codificación, de la simbología astrológica, pues esa planta a lo mejor es esto, más lunar o más venusina, ¿no? Todo relacionar con planetas y con las cualidades de los signos. Buenísimo, me encanta. Bueno, y entonces, hablando, ¿no? Del tema de las lunas, ¿no? Para interiorizarnos en este tema. ¿Qué significa la luna específicamente en la carta natal? Uh -huh. ¿Qué representa? Sí, yo soy una fan de la luna, digamos, de lo que es la simbología astrológica, porque me parece uno de los ítems dentro de la carta natal, uno de los ítems que te permiten conectar más con tu mundo emocional, cómo es tu mundo emocional, cuáles son tus necesidades de cuidado, de protección, qué es lo amoroso para ti, y también, sobre todo, cuáles son tus mecanismos de defensa. ¿Sí? En esa conexión con las emociones o no, depende de cómo esté la luna, ¿no? Conectarás más con unas emociones y con otras menos, ¿no? Y hay mecanismos de defensa que no te permiten conectar, ¿no? Abrazar a las emociones, porque, ¿no? Tienen, justamente es un mecanismo para defenderte de esa emoción que es valiosísima, ¿no? Y que tampoco tenemos la educación, digamos, ¿no? Para poder incorporar nuestras emociones, incorporar el aprendizaje que nos trae esa emoción. Entonces, muchas veces, digamos, o sea, es muy útil saber cuáles son mis mecanismos de defensa, con qué emociones yo conecto fácilmente, ¿no? Son emociones, eso me lo dice la luna, ¿no? Con qué emociones yo conecto fácilmente y con cuáles tiendo a no conectar y claro, como yo no sé que no conecto, porque mi mecanismo inconsciente me está haciendo reaccionar a eso, entonces conocer el mecanismo de defensa, para saber que ahí hay una emoción que no ha sido vista, que no ha sido abrazada, que no ha sido contemplada, ¿no? O Entonces sea, también, sí. dirías como que la luna en la carta natal es de alguna forma como cierto refugio emocional, o sea, cierto espacio en donde se representa, digamos, energéticamente con qué emociones nos resulta más sencillo conectar, con qué emociones, ¿no? A partir de esto que decís de los mecanismos de defensa, qué emociones por ahí nos despiertan cierta resistencia, ¿no? Algo Claro. así. Claro, hay ciertas emociones que sí nos crean resistencia, digamos, y que inconscientemente actuamos en mecanismo de defensa. Yo Claro. siempre digo que ese mecanismo de defensa, ese refugio, es como nosotras, yo siempre hago la imagen de acunar a un niño, ¿no? De calmar a un niño. A dónde vamos cada una de nosotras para acunarnos, ¿no? Y que cada una de nosotras y de nosotros tenemos unas necesidades afectivas diferentes, ¿no? Entonces, Claro. por eso también me interesa mucho
cuando trabajo con lunas, que la persona no tan solo conozca su luna, ¿no? Sino que conozca también las lunas de sus seres más allegados, ¿no? Claro, Porque, bueno, la luna nos habla de la relación con la madre, de todo lo que es familiar, de nuestros vínculos de intimidad, ¿no? Entonces, si para mí el cuidado y la protección es una cosa, para mi pareja quizás sea otra cosa, ¿no? Entonces yo también tengo que, digamos, tengo que nada, ¿no? Pero digo, está bueno conocer, ¿no? La luna de una, de tu pareja, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, para entender mejor cuál es su perspectiva. ¿Sí? claro, No es lo que digo, es una fuente extra de información, a mí me encanta porque me parece eso, ¿no? Como que hay veces que tenemos un montón de formas de ver de ver las cosas en función de lo que muchas veces la sociedad nos ha inculcado, ¿no? Como, um, por ejemplo, acá en Argentina, ir al psicólogo y hacer terapia es como re común, ¿no? Es una fuente de información, de trabajo, de desarrollo personal fundamental. Y sin embargo, que obviamente yo como terapeuta apoyo y me parece que es un espacio de autoconocimiento súper profundo. Pero, por ejemplo, en Europa, específicamente en países por ahí un poco más fríos, esto de ir al psicólogo es una fuente de información o de desarrollo personal a la que la gente no se termina si se quiere poner, pero de otra manera es tan profundo el trabajo que se puede hacer de desarrollo personal, tan lindo, que es una pena. Y con respecto a la astrología, creo, es un poco lo mismo, ¿no? Es un conocimiento tan vasto y tan profundo que conectar con eso y aprovecharlo es súper, ¿cómo se dice?, provechoso para el desarrollo, para el camino en la vida de uno. Totalmente. Yo que, por ejemplo, tengo consultantes aquí en Argentina, esto quizás es un poco, pero digo, que a lo mejor crea como un conflicto así, pero es cierto, o sea, como que aquí, digamos, el consultante es más, dame una respuesta cerrada, como dame la solución a algo, ¿no? Digamos, es también gráfico de la sociedad, ¿no? De la cultura. Y allí es más lo que tú dices, ¿no? El desarrollo personal y el trabajo personal, ¿no? Y esa conciencia, ¿no? De que uno debe explorarse y debe trabajarse, ¿no? Que Claro, no es dame la pastillita o dame el remedio o claro. dame o qué tengo que hacer, ¿no? Y también en ese sentido, igual pasa mucho en consulta y tú lo sabrás, ¿no? Como que muchas veces frustras el deseo del consultante de tener esa respuesta cerrada, ¿no? Y Hay una necesidad de, ¿no? De imperiosa de quererlo todo ya, ¿no? Como las soluciones de todo ya. Y hay una parte fundamental que me parece que es un proceso, ¿no? De ir descubriéndote y conectando con distintas cosas que te hagan crecer, que te ayuden a crecer. Y a ver, también dentro de la astrología hay diferentes ramas y hay algunas ramas que son más así, ¿no? Yo te doy la respuesta, ¿no? Te digo lo que va a pasar. En astrología psicológica no trabajamos así, de hecho, digamos, a mí no me interesa tampoco saber qué me va a pasar mañana. Uh-huh. Yo mi trabajo es más, como decías, ¿no? El De desarrollo personal. desarrollo, claro. Y también lo que decíamos lo que decimos en la astrología psicológica, como que no es dar el pez, sino la caña de pescar, ¿no? Entonces, y dar la caña de pescar, ¿no? Dar las herramientas a la persona para que cuando se siga encontrando en determinadas situaciones conflictivas, ¿no? Tenga las herramientas para salir adelante, ¿no? Y para poder gestionar cada vez un poco mejor, ¿no? Porque todos estamos en el camino, nadie tenemos Tal nada cual. resuelto, ¿no? Pero ir adquiriendo esas herramientas, eso es un proceso. Entonces, no hay nada no hay nada que te dé eso inmediatamente, porque si no Es dar, falso. es pan para hoy, hambre para mañana. Claro, es falso, es como, claro, tal cual. Es un paliativo, ¿no? Es como un engaño a corto plazo y yo soy de esas, ¿no? Profesionalmente y personalmente en mi vida creo que hay un proceso que uno tiene que respetar y escucharse.
y que las soluciones rápidas, la realidad es que nos engañan por un ratito, pero luego vuelve a ser un poco lo mismo. Bueno, y una pregunta copada, me parece, ¿no? Para que la gente entienda un poco como cuál es la diferencia entre el sol y la luna en la carta natal. Porque muchas veces lo que más se conoce, ¿no? Es tu signo del zodíaco, digamos, es el sol, que es, a ver, contalo vos un poquito mejor, ¿no? Pero cuando vos naces, donde está posicionado el sol es el signo que tenés, ¿no es cierto? Yo soy de tal signo. Eso es que Claro. el sol, El ¿no? sol es tu signo, entonces. El sol estaba en ese signo, ¿no? Pero no, Claro. o sea, eso es cuando yo soy de este signo. Como te decía antes, ¿cuál sería la diferencia entre el sol y la luna? ya antes cada planeta, o sea, hablamos también del sol y luna, lo simplificamos así, le llamamos planetas, las luminarias. Cada planeta tiene una función psicológica diferente, ¿sí? El sol nos habla de nuestra identidad, de nuestra autoexpresión, ¿sí? ¿Se entiende? Claro. La luna nos habla de lo que te decía antes, ¿no? Del contacto con las emociones, de mi necesidad de cuidado y protección, de mi intimidad, como yo creo también pertenencia, de mi necesidad de pertenecer, ¿no? Por eso también hablamos... El sol es más como me muestro un poco hacia afuera. No, estoy pensando, ¿no? El sol es más como cómo me muestro hacia afuera, como cómo es mi personalidad, y la luna tiene más que ver con las emociones y los vínculos. Depende de cómo la persona esté, con qué esté identificada, ¿sí? Ok. Depende también de la historia de vida de la persona y depende del signo. Por ejemplo, hay signos que son más valorados socialmente, familiarmente, ¿no? Entonces uno se puede identificar más desde ese costado solar o lunar, ¿no? Depende. La luna, digamos, por eso, digamos, se trabaja mucho en la astrología infantil, ¿no? En la infancia, porque la luna tiene que ver con algo muy instintivo, ¿no? Es ese mecanismo de vida inconsciente, ¿no? Es mi manera, ¿no? De reaccionar ante el peligro, ante el dolor, ante la tristeza, ¿no? Entonces es algo que se activa de forma automática, digamos, ¿no? De forma inconsciente. Pero claro, si yo desde pequeño estoy reaccionando de esa forma, digamos, yo me puedo llegar a identificar con esa energía. Es algo que, ¿no? Que yo voy, digamos, trabajando, ¿no? O sea, como que va aflorando en mi vida, entonces depende también, digamos, de la calidad de ese signo. Bueno, me puedo sentir más identificada por ahí con mi luna que con mi sol, ¿no? Claro. Pero a ver, es un poco como yo digo digamos, en psicología en general. No es una ciencia exacta, ¿no? Que la luna es tal cosa y el sol es tal otra y no se mezcla, ¿no? Uno puede como identificarse también tal cual con distintos aspectos o sea, podés identificarte en tu personalidad con aspectos lunares de tuyos, ¿no? Sería la frase. Sí, a ver, lo que sucede es que, por eso te digo, ¿no? Es en función también, o sea, dos personas con la misma carta, realmente tú puedes charlar con ellas y son totalmente diferentes, ¿no? Y a lo mejor una está más posicionada, digamos, en una de sus energías que en otra, la otra la tiene en sombra, ¿no? Después, lo que decía antes de las situaciones, de los vínculos, ¿sí? Te traen esa información, ¿sí? Claro. Sería como si en esa carta natal nosotros tuviéramos un equipo de fútbol, ¿no? Con 11 jugadores. Sí, al final cada uno es totalmente no me di cuenta que siempre hago salir a jugar, ¿no? A uno de ellos, ¿no? Entonces me identifico con él. También hay una necesidad, digamos, en nuestra respuesta psicológica ante esa variedad de energías y nuestra complejidad interna, tenemos la tendencia a aferrarnos a algo, ¿sí? A una de esas identidades, ¿sí? Y formar un ego fuerte y rígido, ¿sí? Entonces, cuanto más también la persona esté, digamos, identificada con cierta cualidad y más tomada por ella, también le va a costar más ver
toda esa complejidad, ¿no? Toda esa diversidad. Otro ejemplo que doy yo a veces es como si uno viniera con una caja de herramientas que tiene un destornillador, un martillo, una llave inglesa, y un día agarra un martillo y quiere solucionar todo con un martillo, ¿no? Y no se da No, cuenta que claro. tiene un montón de herramientas. Tal cual. Bueno, para eso también es la psicoterapia, digamos, todo lo que hacemos nosotras en ese sentido es de alguna manera un trabajo interno de ver cuáles son tus herramientas, que a tu nivel es energéticamente, astrológicamente, a mi nivel tiene que ver con por ahí otros aspectos del desarrollo de la persona, de la historia de la vida. Eh, Incorporar herramientas nuevas también, se trabaja mucho en psicoterapia, por supuesto, con incorporar herramientas nuevas, y después aprender cómo darte cuenta en qué momento, ¿no?, de tu vida y en qué situación o con qué persona te conviene usar un martillo o una llave inglesa, ¿no? Eso es fundamental, como cuáles son las herramientas o las energías que tenés disponible para aprender a usarlas en el momento oportuno. Sí, Buenísimo. y explorarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Primero conocerlas y explorarlas y sí. Pero Bueno, bueno, Ruth, ese mecanismo lunar sería como algo, como la primera que vas a coger, ¿no? O sea, directamente. tal cual. No, es que a veces pasa eso, ¿no? En el camino de la vida uno aprendió a usar el martillo y usas el martillo para todo. Para todo. Usas el martillo para todo. Bueno, Caricias con martillo, y para ti martillar a alguien es darle cariño. tal cual, tal cual, tal cual. Contanos un poco, bueno, a ver, ¿cómo serían las principales características de las lunas de los distintos signos? Me habías contado que obviamente no podemos hablar signo por signo porque es un trabajo como demasiado profundo para una entrevista de un rato, pero contanos a ver un poco más o menos cómo lo podemos organizar mejor. Eh, digamos, lo podemos ver por elementos, ¿no? Por elementos. Los 12 signos se pueden dividir, digamos, por elementos, ¿no? De tierra, aire, fuego y Mm, agua. ahí va. Eh, Ahí es más digamos, sencillo. sí. La luna, como te he dicho antes, también tiene que ver con mi registro familiar, con mi conexión con mi madre, ¿no? Con el primer vínculo, ¿no? Con la persona, la madre o la persona, digamos, que fue la encargada de ofrecerme el cuidado y la protección. Entonces, la luna también nos puede hablar de qué tipo de vínculos, de vincularidad, ¿no? Hay con esa madre. También cómo yo veo a mi madre, ¿no? Con qué gafas, ¿no? Con qué lentes la veo y la filtro, ¿no? Ajá. Por ejemplo, las lunas de agua, digamos que son las lunas que si nosotros pensamos, ¿no? En madre, en cuidado, en protección, en emociones, bueno, están más ligadas a la luna, ¿no? Porque cada elemento tiene una función psicológica diferente y justamente el agua, digamos, tiene que ver con el sentimiento, ¿sí? Ah, ok. En de agua, por lo general, después también hay otros factores, lo llamamos el complejo lunar, no es solo en qué signo esté la luna, sino en qué casa también y con qué planetas está conectado o en aspecto tenso o fluido, ¿no? Pero así como en general, las lunas de agua son personas que necesitan más esa intimidad, ese nido, ese cuidado y esa protección, ¿no? ¿Cuáles serían Que las lunas de agua, Ruth, para los que no luna de sabemos? luna en cáncer, luna en escorpio y en piscis. Cáncer, Escorpio y Piscis. Ahí va. Y estas personas Claro, tienen, tres signos por elemento. claro, claro, 12 dividido 4, 3. Bueno, cáncer, matemática, chicos. Bueno, entonces, las lunas en agua eh, tienen como una conexión especial con todo lo emocional como particularmente. El mundo emocional, ¿no? El mundo también fusionante, ¿no? Y de estar con un otro, la conexión con un otro, también, sobre todo en cáncer y en Piscis, ¿no? Puede haber como mucho arraigo a la familia, al clan familiar, incluso al pasado, mucha nostalgia.
también son las lunas que, digamos, van a conectar con la tristeza, con el llanto más fácilmente, ¿no? Por eso digo que Son más sensibles. claro, si miramos, digamos, la luna como mecanismo también infantil, ¿no? De la infancia digamos, y miramos la imagen, ¿no? De las lunas en agua, pues son mucho más esto de pegarse a mamá, ¿no? Si Mm. muy miedosas también, puede ser como muy miedosas, como que hay algo, lo que les va a costar también es su individualidad, ¿no? Estar sola, su individualidad, separar Por su esto que identidad. decís como que se fusionan y por ahí tienen como mucho arraigo a la familia y a la madre, por ahí cuesta un poquito más la Sí, independencia, la individualidad. despegarse, el tema, pues, esto de independizarse, ¿no? Como también, digamos, después en lo que son relaciones de pareja, pues pueden llegar a tener relaciones de mucha codependencia, ¿no? O por ahí conflictos y no animarse, digamos, a enfrentar los conflictos, ¿no? Como que va a tender más a ponerse triste, a deprimirse o a aislarse, digamos, en su mundo, ¿sí? Más que confrontar los conflictos, ¿no? En las lunas de agua, Escorpio, siempre en los elementos hay un signo que como que dispara para otro lado, ¿no? Como que tiene, digamos, unas diferencias ahí entre esas de agua. Por ahí en Escorpio, eso se guarda más, no es tanto de esa tristeza o sensibilidad de que lloro, también, por ejemplo, la luna en Cáncer y la luna nos habla mucho de los ciclos, ¿no? De los ciclos lunares, de la menstruación, ¿no? De los altibajos emocionales, ¿sí? Y en el signo de Escorpio, eso está mucho más adentro porque es un signo de agua, pero es muy retentivo, ¿no? Y por ahí tiene como más se puede incluso enojar más o crear más rencores, ¿no? Por ahí las lunas en Escorpio, el signo de Escorpio tiene que ver más con emociones del tipo sentimiento, tipo envidia, rencores, ¿no? Como que se lo guardan, como de no confiar, ¿no? Cuando una luna en Escorpio no está segura, va a tender a desconfiar de la persona, entonces no por ahí expresarse o no contar, ¿sí? Y también las lunas de agua igualmente para contar, para poder expresarse, necesitan estar en un espacio muy seguro, donde sientan mucha intimidad con las personas con quien están, ¿no? Entonces van a ser, también va a tender, sobre todo la luna en Cáncer, ¿no? A hacer mucho nido allí donde vaya, ¿no? Entonces, eso primero es en la familia, por ahí le cuesta despegar de esa familia, después en el trabajo va a tender a crear microfamilias allá donde vaya, ¿no? Como lugares seguros. Bueno, a ver, y para pasar a la siguiente modalidad, ¿a cuál pasaríamos? ¿Fuego? No, vamos a tierra, porque Vamos a tanto agua tierra. como tierra son energías, estos dos elementos son más introvertidos, ¿sí? Entonces vamos con los dos elementos introvertidos. Ahí va. Las lunas en tierra, así como algo, digamos, la tierra tiene que ver con la función psicológica de la sensación, de lo concreto, de lo material, ¿sí? Entonces son lunas que van a tender a tener, a tocar, ¿no? O sea, a tener cosas concretas, a los tangibles. sentidos. Exactamente. ¿Cuáles son las lunas en tierra, Ruth? Recordanos. Tierra son Tauro. Tú eres la luna Tauro, ¿no? ¿O no? Yo soy luna en Tauro, sí. No Tauro digas, no digas mucho de luna en Tauro. Ah, bueno, ahora vamos a hacer toda la charla de luna en Toda la Tauro. charla de luna en Tauro. No, Tauro y cuáles más. Tauro, Virgo y Capricornio. Y encima ¿Sí? soy de Virgo. Tauro, Virgo y Capricornio. Ahí, digamos, la que despunta un poquito es Tauro, justamente, porque Virgo y Capricornio, digamos, donde su refugio, ¿no? Ante situaciones dolorosas,
va a ser por ahí en el trabajo o en conseguir algo, ¿no? En el logro, en hacer, digamos, cosas por los demás, ¿no? Son bastante trabajólicas, ¿no? Cuando... Culpable. Sí. Entonces, también esto, ¿no? Para mí, la clave, digamos, y lo más importante es esto, ¿no? Si yo, digo, también, o sea, como que en realidad esto de, por ejemplo, el trabajo o cada mecanismo de defensa, ¿sí? O cada particularidad de cada alumna, es un arma de doble filo, porque está bien conocer la cualidad de la luna para saber lo que a mí me da seguridad, nutrición, protección, donde yo me siento segura, ¿no? En qué ambientes. Pero claro, cuando yo eso lo tomo como un mecanismo de defensa al cual me aferro, ahí es donde esa arma tiene el doble filo, ¿no? Donde Claro, ahí sí, es sí. peligroso porque me No me quedo... sirve, digamos, ¿Cómo? energéticamente, que no me sirve. Si, o sea, si yo tengo una energía a disposición, puedo utilizarla en mi vida de distintas Me maneras. termina limitando. Si me Como me termina, termina exacto, limitando. si me termina Es limitando, no. negativo. Sí, me puede funcionar para un montón de cosas y está bueno que yo tenga una gran maestría con el martillo. Pero si yo después quiero hacer todo eso o me identifico, me aferro, digamos, a esa herramienta, ¿no? Pues ahí hay algo que me está limitando, ¿no? No me está dejando explorar, ¿no? Como decía antes, con las lunas en agua, ¿no? Pues si yo tengo esa tendencia a crear relaciones de codependencia, o sea, llega un momento, ¿no? O sea, tengo un talento enorme para hacer familiaridad, para cuidar y proteger al otro, ¿no? Y para hacerle sentir seguro y familiar, pero llega un momento que, bueno, hay ocasiones en lo que eso no es lo necesario Sí, para... y lo importante que es, ¿no? Como desde nuestro trabajo, cada una desde su disciplina, eh, digamos, colaborar y ayudar a los pacientes o a las clientas a darse cuenta del equipo de fútbol con el que, o la caja de herramientas con el que tienen a disposición, ¿no? Que no porque tengas esta energía como más aceitada o este uso del martillo más aceitado, significa que todo el tiempo tenés que estar usando ese martillo, que hay en situaciones que no te va a servir. Y aparte, digamos, respecto a la luna, lo que te decía antes, ¿no? O sea, hay algo, yo estoy, digamos, creando ese mecanismo, esa reacción a una emoción que yo no quiero sentir, porque me da miedo, porque me causará dolor, por lo que sea, pero es necesario por ahí, digamos, transitar ese duelo, transitar, ¿no? Transitar esa emoción, Exactamente. porque entonces, digamos, si yo lo evado, también, digamos, vamos a ver también con lunas, por ejemplo, en aire, ¿no? Si evado eso, o en fuego, si evado eso, ¿no? Y me escapo, en algún momento eso, digamos, se va haciendo más Siempre grande, vuelve. ¿no? Y ¿Eh? entonces, no, que siempre vuelve, que Ujú. el evadir ya sabemos que no sirve. Y para cerrar un poco la idea de las lunas en tierra, entonces. Y no he dicho nada de Tauro. Eh, ¿Qué? que no he dicho nada de Tauro. No, mejor. Continúa, estás muy bien. Tauro, por ejemplo, la luna en Tauro, lo que va a temer mucho es al cambio, ¿sí? Igual en casi todas las lunas de tierra, ¿no? Pero por ahí Virgo y Capricornio van a tener como así más garra, digamos, ¿no? Más. Entonces se van a poner a trabajar y tal, ¿no? Digamos, la luna en Tauro, uno de las emociones, digamos, que está ahí muy presente es el miedo, ¿no? Como que hay mucho miedo al cambio, al imprevisto, ¿no? Entonces se super planifican todo, ¿no? Como que siempre van a los mismos lugares, siempre hacen las mismas cosas, o se queda mucho en casa, o también la luna en Tauro cuando come mucho, bueno, ahí, alarma, ¿no? Cuando Sí. le da pereza, ¿no? Mucho como salir o accionar, ¿no? Y queda muy en la inercia, ¿no? Ahí es como, bueno, se enciende la luz roja, ¿no? De que algo está pasando, ¿no?
digamos, que también es algo, digamos, que es un talento de la luna en Tauro, ¿no? Poder disfrutar de esto, de los sabores, ¿no? De la comida, es algo buenísimo, ¿no? De las pequeñas cosas, ¿no? Como, pero cuando yo eso, digamos, lo estoy usando como mecanismo de defensa, ¿no? Cuando eso, digamos, Sí, vamos si lo usas para defenderte. a una intensidad que ahí estoy yo como evadiendo algo, ¿no? O hay algo, y normalmente también, esto es lo que te digo, algo, digamos, que tiene que ver con algo nuevo por ahí o un nuevo desafío, es como, no, me quedo en casa, ¿no? O, venga, que salimos, pero vamos a un lugar nuevo, que hay gente nueva, y es como, no, no, prefiero quedarme viendo Netflix en casa, ¿no? Es como que hay la tendencia a eso, y también tiene que ver con la acumulación de materia, ¿no? Digamos, con la Bien, acumulación de entonces, bienes. para cerrar, una idea así en general, no de luna en Tauro, sino de las lunas en tierra en general. Esto, la materia, lo concreto, sí, digamos, también la tierra, digamos, como que no va a conectar mucho, digamos, con la tristeza, digamos, y tampoco con la alegría, como es como ¿no? Mantengamos las Más cosas en un... constante, ahí va, eso me gusta. Tiene como Como, una tendencia a buscar como el equilibrio y la constancia, como que no se muevan mucho las cosas y que esté todo medio tranqui, ¿no? sí, y también, por ejemplo, la luna en Tauro puede ser muy terca, ¿no? Como que puede quedarse muy fija en su idea y mucha fijeza, y Claro, Virgo eso y también. Capricornio, cuando están, no, que tengo que trabajar, el tengo que, es luna en Capricornio, ¿no? Es Capricornio, es el debo, tengo, y así no conecto, ¿no? Entonces, Claro. me Si te acumulo trabajo. embalás, bueno, así Capricornio llega a la cima de la montaña. Sí. También, ¿no? Entre paréntesis, Capricornio es un signo representado por la cabra que llega siempre a los objetivos. Bueno, y entonces nos queda aire y fuego. Sí, perdón, y en referencia a eso, todas las lunas de tierra también son procesos mucho más lentos, Ah, ¿no? Como mira. que hay algo de la constancia, ¿no? Que les es dado, ¿no? Entonces, por ahí para una persona con mucho fuego, ¿no? Pues lo que va a costar, o con poca tierra, digamos, en su carta, lo que va a costar es la perseverancia, ¿no? Claro, Entonces, la constancia, la largo perseverancia. plazo, ¿no? Es como hacer, es demasiado tiempo. Bueno, ya van viendo, ¿no? Nos falta hablar todavía de aire y fuego, pero para dejar la Ruth que tome agua un segundo, ya van viendo cómo este conocimiento, ¿no? Distinto de todo lo que nos puede aportar la carta natal para, por ejemplo, charlar en una terapia, para entender cómo estas energías y la disposición de estas energías justamente están adentro tuyo, ¿no? Como persona. Si justamente te identificas con algo de soy más constante y perseverante, pero a veces soy muy terco. Bueno, a ver, observar esta, por ejemplo, luna en Capricornio que tenés por ahí dando vueltas, o sea, está bueno hacer esa asociación para darte cuenta en tu vida, como que a veces se te prende la lamparita, ¿no? Sabiendo estas cosas. Sí, Y pues tomás hay con... muchas, ahora estoy dando así como ejemplos, hay como muchas posibles manifestaciones, ¿no? Con la astrología, digamos, lo difícil es explicarla porque estamos hablando de energías, ¿no? Entonces, cómo eso lo trasladamos, lo que hacemos para, digamos, para que se entienda, ¿no? Es dar diferentes ejemplos, ¿no? Bueno, ese Pero es el trabajo que ya haces la luna en individualmente. Capricornio, digamos, todas las lunas, ¿no? Pero, digo, sí que es más Está complejo, medio pero también borrosa. ver las diferentes energías, ¿no? Y por ahí, lo que te decía antes, pues a una luna en tierra, quizás cierta demostración de afecto, no se la pidas, porque, ¿no? Como también entender cómo es la manera de cada uno de dar afecto, ¿no? Bueno, ¿Qué ahí pensando afectividad? en el tema del, ahí pensando un poco en el tema de los vínculos. Vamos a ir igual avanzando porque no nos queda Sí, tanto tiempo, así que vamos a avanzar.
Pero bueno, me parece que esto que decís está bueno para entender que el trabajo luego en consulta privada es mucho más profundo, porque cuando vos trabajas con una persona sola, que no estás haciendo una explicación general de cómo son las lunas en los distintos signos, sino en confluencia con todo lo que vos como profesional conocés de esa persona y lo que esa persona te trae a consulta, como decías al principio, el motivo de consulta, lo que te está pasando ahora en este momento, el trabajo es muy profundo en ese sentido. Está buenísimo, me encanta. Entonces, ¿fuego o aire? ¿Qué nos toca, Ruth? Vamos con fuego. Vamos con fuego. Como que esto que os decía, ¿no? Del agua y la tierra, digamos, de energías mucho más introvertidas, ¿no? O hacia adentro. El fuego y el aire lo que tienen es que son energías mucho más extrovertidas. Entonces, también, digamos, para cualquiera, ¿no? De esas 6 lunas, hay algo que es siempre para adelante, ¿no? Entonces, su refugio va a ser, venga para adelante. ¿No? No va a ser quedarse en el proceso o sintiendo la emoción, ¿no? Es como, hay mucha más energía, mucho más cambio, mucho más movimiento, ¿no? Como una necesidad de cortar, ¿no? También la tierra tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo físico, ¿no? Y por ahí el aire y el fuego, ¿no? Es como les gusta conectar con el cuerpo, con la respiración, ¿no? Con todo lo interior, ¿no? Y están más, pues, las lunas en aire, pues más en el pensamiento, la sociabilización, ¿no? En el otro, en el afuera, ¿no? Y no tanto, digamos, en el aquí y ahora qué está pasando y cómo está mi cuerpo y cómo yo conecto con mi interior, ¿no? Entonces, hay algo ahí mucho más ansioso, digamos, ¿no? Claro, claro. Las enfocó, Tienen más volatilidad, me gusta la palabra, ¿no? Son más volátiles. Sí. Sí, es una energía como de mayor cambio, de mayor fluidez. Ahora, recordemos un poco... ¿no? Porque es esto, es como necesito estar en constante cambio, ¿no? Y lo que me cuesta es, ¿no? Si hablábamos antes también de la codependencia, por ejemplo, en fuego tenemos mucha independencia, ¿no? Y entonces es como, por ahí van a haber más problemas del tipo comunicación, vínculo, negociar con el otro, convivir con el otro, ¿no? El fuego como que está muy ensimismado en sí mismo, ¿no? Entonces como que por ahí el contacto con el otro, el vínculo, la relación de intimidad, ¿no? Pues va a ser algo que va a costar un poquito más. Okay. Y para ordenar un poco, entonces, con respecto al signo de fuego, ¿cuáles son los signos que tienen luna en fuego? Aries, Leo y Sagitario. Aries, y aquí Leo y Sagitario. El que, digamos, se despunta, digamos, de esas 3 lunas, digamos, se despunta más es Sagitario, ¿sí? Porque la luna en Aries y Leo también pueden ser más aguerridas, la luna en Aries sobre todo con mucha ira, ¿no? O sea, hay algo que puede explotar mucho, Aries, la imagen es el guerrero, ¿no? Entonces está peleando, ¿no? Entonces cuando se siente inseguro te pelea, ¿no? Es como... Claro. Reacciona, eso sí que es una reacción total, ¿no? Son más impulsivos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y la luna en Sagitario lo que tiene es que no registra, o sea, puede haber un no registro de lo que está pasando, ¿no? Entonces se dice que cuando la luna en Sagitario está peor, digamos, cuanto más se ríe, cuanto más se quiere ir de fiesta y cuanto más quiere, ¿no? Estar en otra, ¿no? Entonces, como que hay algo de ese tirar para adelante y va a estar todo bien, así que no conecta con el conflicto que hay en el aquí y ahora, ¿no? Como que se va a solucionar, ¿no? Hay algo... Esa también es como la energía del fuego un poco, como que voy medio acelerado y por ahí no quiero ver o no me interiorizo mucho. Esto de interiorizar, ¿no? De interiorizar la información, ¿no? De procesarla, va a costar mucho más, porque ¿no? Defensivo, la luna en Leo, digamos, es más desde el ego, ¿no? Yo soy el mejor, ¿no? Y cómo me vas a decir, ¿no? Y no soporta la crítica, ¿no? Va a ser algo, por ejemplo, que lo desestabilice, ¿no? O sea,
Mm. reconocido la crítica del otro, ¿no? Como que se va a plantar ahí pecho fuerte, ¿no? Y va a defender, ¿no? Lo que él es, ¿no? Y se va a poner así más ego. Claro. Bueno, y contanos un poco entonces para terminar esta partecita, las lunas de aire, ¿cuáles son y cómo es así su Y energía? los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. Géminis, Sí. Libra y Acuario. Ujú. Que son los signos, digamos, más sociales, ¿no? Que tienen que ver con este otro, más, sí, más sociales. Ahí también, digamos, hay particularidades y diferencias bastante marcadas entre unos y otros. La luna en Géminis lo que afectiviza mucho es la razón, el concepto, la palabra, el comunicar. Por ejemplo, se puede refugiar mucho en los libros, en el conocimiento, en el saber, ¿no? Entonces hay algo que puede enfriar mucho las emociones con el razonamiento, ¿no? O sea, como en vez de Ah, sentir la emoción, la va a razonar. Entonces ahí eso me ya está. gusta, ¿no? Hay como un proceso de racionalización o intelectualización que en lo que son mecanismos de defensa psicoanalíticos le llaman así, ¿no? Desde distintas teorías se le puede llamar de distinta manera, pero hay como una tendencia de usar la cabeza por sobre el corazón, podríamos decir, en Exacto, ¿no? ciertas situaciones, ¿no? Enfriar, ¿no? Enfriar todo. Y Acuario también enfría mucho, corta. Acuario lo que hace es irse, ¿no? Como, ¿no? Compartimentaliza. Desaparece, ¿no? O sea, esto ya no. Aquí hay mucha, claro, por ejemplo, ¿no? Una luna en Acuario en pareja, digamos, con una luna en Cáncer, una luna en Escorpio, es como, uff, esto es como esto es demasiada emoción, ¿no? Como me las pico porque eres demasiado emocional, ¿no? Y como esto es demasiado para mí, bueno, ¿no? Y me voy, ¿no? Entonces es un signo que corta muchas situaciones y está siempre innovando, siempre con cosas nuevas, ¿no? Como para no, también le va a costar mucho más el compromiso, ¿no? Comprometerse con alguien en el tiempo, porque va a necesitar novedad, 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 ¿no? Entonces eso Claro. también es muy importante uno saberlo, ¿no? En los temas vinculares, ¿no? Saberlo uno y que, por ejemplo, en temas vinculares de pareja, que el otro también sepa, ¿no? Que hay, digamos, hay una cuota de libertad, de innovación que tiene que estar, ¿no? Porque es algo que la persona donde es, Necesita. es parte de su abono, ¿no? Emocional, digamos. Entonces, Bueno, ahora como vamos a pasar un poquitito más a eso, ¿no? A entender cómo, digamos, las últimas dos preguntas que tengo para hacerte y para que charlemos ya más interactivamente, tienen que ver justamente con esto, ¿no? Como cómo el conocimiento de la luna, o sea, cómo puede ayudarnos el conocimiento de la luna para gestionar nuestras emociones, que un poco lo venimos metiendo, ¿no? Mechando en esta conversación que estamos teniendo. Y la otra pregunta es, bueno, ¿qué influencia tiene la luna justamente en nuestros vínculos? ¿O qué relación hay entre la luna y los vínculos que formamos? Y esto que venías diciendo de los vínculos como un poco más ligeros, que necesitan las lunas de aire, esta cosa de cambio y ¿no? Me parece que está sí, bueno, porque cuando vos... ¿Cómo? de innovación también, ¿no? De innovación, esa palabra me gusta. Porque cuando vos identificás que tenés esa energía a tu disposición y por ahí la reconoces incluso como algo que viene siendo parte de vos sin darte cuenta, de repente te ayuda mucho a, por ejemplo, darte cuenta de, bueno, a ver, de qué manera podés trabajar esta energía para que no te Sí, tenga que para que no tengas que estar, por ejemplo, saltando de una relación a otra y que puedas mantener constancia en una relación y buscar la innovación dentro de esa misma relación. sí, y a la persona le puede costar también mucho, digamos, esta energía, porque hay otras energías en la persona. Entonces yo puedo tener una energía muy fusionante, ¿no? Bueno, una necesidad, ¿no? Un querer estar con un otro muy fuertemente, ¿no? Y crear vínculos, pero por otro lado, voy cortando relaciones, ¿no? Y como que y no entiendo qué me está pasando, ¿no? Y es que en Claro, realidad existe mi necesidad de estar con un otro, existe mi necesidad de libertad.
Entonces lo que suele suceder es que o me voy a un polo o me voy a otro, ¿no? Entonces o me pongo en pareja y mi amor y para siempre, y al cabo de un año dices, esto me aburrió porque no hay innovación. Entonces, como saber, digamos, que uno necesita esa cuota de innovación, de hacer cosas nuevas, ¿no? Y por ahí, qué sé yo, el otro es Luna en Tauro, que quiere hacer siempre todo lo mismo, por eso digo, digamos, ahí, digamos, es donde empieza a haber ese necesario conocimiento de uno y de la otra persona, ¿no? Si ese vínculo, digamos, quiere prosperar, ¿no? Porque, digamos, O sea obviamente que hay... nos sirve un poco, a mí lo que me gusta, lo que trabajo mucho con los pacientes, y eso tiene que ver con cómo encontrar el cierto equilibrio en tu vida, para que vos sepas cuál es tu historia, cuáles son tus energías disponibles, cuáles son tus herramientas disponibles, cuáles son tus gustos, qué te apasiona, cuáles son las cosas que no, porque muchas veces yo veo que muchas personas les cuesta mucho como decir, esto no, o sea, ya está, ya me conozco, ya sé que esto no, lo acepto, lo interiorizo y las cosas se vuelven como mucho más fáciles después a partir de que uno se conoce y sabe qué le funciona, qué no le funciona. Entonces en una relación vos decís, ¿no? A partir de esto, ¿no? Si yo tengo una luna en Géminis o en Acuario, a ver, no es que sea algo universal, pero conocer esto y darte cuenta, bueno, una persona que tiene una luna taurina o una luna en Virgo, que es de tierra, y explorar después en esa relación, sí, a ver, ¿no estamos yendo a contracorriente de la disposición energética que hay en el universo? No significa que si sos luna de tierra, no te relaciones con lunas de aire. No, No, tampoco. para nada. Pero, ¿cómo? No, para nada. Para A mí es nada, para. de la compatibilidad, ¿no? Esto que muchas veces te preguntan, ¿no? Ay, yo soy tal signo y él o ella es tal signo. ¿Somos Claro, ¿cuál compatibles? me sirve? Nada, es Somos como decir, individuos, no, y además la astrología tampoco es como una magia que va a tener todas las respuestas, o sea, esto es fundamental que quiero comunicarles ahí a los que están del otro lado, como que no hay una respuesta única, bueno, lo hablamos un poco al principio, esto de soluciones rápidas, respuestas rápidas, no existe, ¿no? Entonces, si estás buscando eso, es como que siempre vas a caer en lo fallido, siempre vas a caer en una solución rápida que alguien puede llegar a brindarte que te sirva por un ratito y después vas a volver como a caer de nuevo en la falta. Entonces me parece que el proceso interno de autoconocimiento, que es un poco lo que nos convoca hoy, y de cómo todo el conocimiento de las emociones, profundizar en el desarrollo de tu inteligencia emocional y conectar, ya sea desde la astrología como desde un montón de otras herramientas que puedes incorporar, por ejemplo, todo lo que es mindfulness que yo trabajo, o en una psicoterapia, es justamente para encarar un camino en donde vos puedas vivir tu vida un poco más liviana, más conectada con vos, con tus gustos, con tus pasiones, y que puedas enfocar tus relaciones desde ese lugar, ¿no? Como, no diciendo, ay, no, si soy luna en aire no puedo con luna en tierra, sino como me conecto con esta persona sabiendo todo esto, ¿no? Conociendo todo esto de mí y conociendo todo esto del otro. ¿Es un vínculo que puede prosperar? ¿Es un vínculo que suma o es un vínculo que no tanto, que resta? en cualquier vínculo, digamos, hay esto, ¿no? Hay dos energías, digamos, digamos, se van a tener que poner de acuerdo, algunas, o sea, van a coincidir en muchas cosas y en muchas cosas no, ¿no? Entonces también, digamos, es esto, bueno, ¿qué necesita cada uno, ¿no? Y sobre todo, digamos, cuando hablamos de luna, ¿no? Que es nuestro alimento emocional, que es donde nosotros nos sentimos seguros, ¿no? Tal Entonces, cual. que son vínculos de intimidad, ¿no? Donde yo me siento en casa, ¿no? Entonces, hay ciertos vínculos donde yo me tengo que sentir en casa y tengo que saber cómo es sentirme en casa, ¿no? ¿Qué Tal necesito cual, yo para sentirme en tal casa? cual. Bueno, Saber qué necesita el otro. ahí Vero nos dice, bueno, súper interesante el vivo, chicas. Por momentos se me corta, vuelvo a ingresar, pero bueno, estoy súper atenta. Hay que trabajar de forma constante y ser paciente para trabajar de raíz. Tal cual, ¿no? Como esto de profundizar. Es una palabra
medio cliché que uso mucho, pero la realidad es que hay un punto muy, muy fuerte de autoconocimiento que te sirve para poder empoderarte, liderar tu vida y llevar tu vida hacia vos, hacia donde vos quieras. Que eso siempre va a ir cambiando momento a momento, ¿no? Pero Claro, y también saber que es, o sea, que es un camino que no tiene meta, o sea, no hay un lugar donde, ya llegué. No, claro, o sea, es constante. que no, lo que te propone es constante evolución, aprendizaje. Cuando ya dices, uy, esto ya lo tengo por la mano, te viene una situación y te desmonta todo aquello que te pensabas que ya era inamovible. El problema es que queremos que sea inamovible algo que nada es inamovible, ¿no? O Bueno, sea, eso es una tendencia fija de la mente. A ver, nosotros cognitivamente a nivel cerebral, como especie, nos conviene, nos es más sencillo que todo esté ordenadito, por eso mismo también tendemos a categorizar las cosas, a ponerles un nombre, porque nos ordena y nos facilita el trabajo energético que hay en el cerebro. Pero bueno, hay que como superarlo un poco desde lo consciente, desde lo no tan automático. Así que bueno, sí, Ruth, con tu contanos un tiempo. poco, nos queda un minutito para cerrar, por eso estaba haciendo como esta pequeña conclusión. Sí. Contanos de tu próximo taller, de qué vas a hacer ahora sobre las lunas. Bueno, ahora arranco uno el martes, que es sobre las 12 lunas, o sea, lo que hemos hecho, pero bien luna por luna, que son cuatro martes, todo el mes hasta finales de junio. Después tengo un taller presencial aquí, digamos, en Cataluña, que no sé si habrá alguien de Cataluña, pero en el Vallès, en las Franquesas, que ahí es un taller, digamos, que hago hace tiempo, que se llama Descubre a tu luna, donde no recorremos las 12 lunas, sino las lunas de los participantes. ¿Sí? Claro. Y ahí utilizamos mucho más. Y con lunas siempre estoy trabajando, digamos, este curso de 12 lunas o el Descubre a tu luna, como que vamos haciendo diferentes ediciones, digamos, ¿no? O Pero sea ¿cuál es el taller que arrancás ahora, esta semana? Por si el alguien quiere de sumarse. las 12 lunas, este que te digo que son Las 12 4 lunas. meses, sí, es online, y entonces vamos a recorrer luna por luna. Bien, ¿y Ahí dónde sí. pueden encontrarte las personas que quieran seguir trabajando con vos o bueno, que quieran seguir chusmeando tu perfil? Me pueden agregar por aquí o por Instagram de la Tierra y del Cielo, o si no, tengo la página web astrologiapsicológica.es. Y ahí Perfecto, está. Y, buenísimo. y Bueno, Ruth, nada, gracias por acompañarme, gracias. por hacer este Gracias vivo por contigo, seleccionarme. estoy muy contenta y gracias a todos por estar y por verlo. Y bueno, estamos hablando. Un beso grande a todos. Nos Chau, vemos. Ruth. Hablamos Chao. luego. Un besito. Chao. Vaya bien.